Muy buenos días, Dios les bendiga, gracias por estar acá conectados en esta oración de la mañana, en este tiempo que es tan hermoso que Dios nos ha regalado a través del tiempo. Ya llevamos varias semanas en este proceso y pues gracias por estar acá escuchando la palabra de Dios, por acercarse hasta este momento a poder recibir de parte de Dios una palabra que anhelo en mi corazón llegue hasta lo profundo de sus vidas y que ayude a transformar sus vidas. El día de hoy vamos a ver la parte 2 de este tema acerca de 6 principios para una oración sana. Eh, esta- Estos primeros 3 principios que vimos están basados en Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10 y hoy vamos a ver los últimos 3 principios. Vamos a empezar y entremos en materia. El principio número 4, que es expresar nuestras necesidades o hacer nuestras peticiones como cuarto principio. Pídale a Dios que lo satisfaga esas necesidades esos deseos personales. Y esa parte la encontramos en Danos hoy nuestro pan de cada día. Es el momento de las peticiones. El amor de Dios por usted es profundo, inagotable e incondicional. A menudo comparado en la Biblia con un padre amoroso, con ese amor que tiene un padre por su hijo. Él quiere oír de su hijo o hija, que es usted, que soy yo. Él quiere escuchar acerca de nuestra vida, acerca de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Él quiere que nosotros vengamos a Él para satisfacer esas necesidades. Muchas veces nosotros buscamos otros lugares o otras personas buscando satisfacer nuestras necesidades. Entonces pensamos que vamos a encontrar en el gota a gota o en el prestamista la solución a nuestro déficit económico o a nuestra situación económica difícil. Pero resulta de que Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces nosotros a veces estamos buscando en nuestra propia fuerza recursos donde no deberíamos de buscar, porque es que Dios nos da y no nos pide a cambio un interés. Dios nos da porque sabe que lo necesitamos y porque es nuestro Padre. Y vamos a poner un ejemplo como el ejemplo que les acabo de decir de un padre. Un hijo viene delante de su papá y le dice, papá, es que voy a salir con mis amiguitos y necesito dinero para pues comprar un helado, para no depender de que un amigo me gaste. Entonces el papá no le dice a su hijo, bueno, entonces tome estos 5,000, pero me debe 5 yo. No, 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 en lo absoluto. Él le pasa 5,000, 10,000 pesos o 2,000 pesos, bueno, lo que le pase y no le va a decir me los debe. No, se los da porque él sabe que es su hijo y porque no quiere que pase mal con sus amigos y que si de pronto algún amigo no lleva dinero o que algún amigo no le gasta el helado, él no vaya a poder comerse su helado. Es lo mismo con Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios porque Él es nuestro Padre y debemos de poner delante de Él todas nuestras necesidades. Hablábamos acerca de que el Padre Nuestro no era una oración que debíamos de repetir y repetir y repetir, sino que a través de este Padre Nuestro, a través de cada una de estas líneas que Dios nos regaló, podemos entablar una conversación y una relación con Dios de una manera diferente. Y este principio está basado en ello. Si no has visto los 3 principios anteriores, pues entonces busca el video o por acá arribita va a salir la tarjetica del video pasado, que es la parte 1 de este tema, que está anclado al marco de usted si tiene una oración, una miniserie que hemos empezado y hemos tratado esta semana. Bueno, el quinto punto o quinto principio es pida a Dios que le perdone sus pecados. Es el momento de pedir perdón, pero también es el momento de perdonar a los demás. Entonces dice que si nosotros le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, siendo conscientes de la necesidad de perdonar ese daño que hemos hecho, también debemos perdonar nuestras, a las personas que han fallado en contra de nosotros. Entonces,
Esta parte la encontramos en perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso lo hemos escuchado en el Padre Nuestro, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados comienza por reconocer primero esos pecados y luego confesarlos a Dios. Era lo que hablábamos antes. Nosotros tenemos que reconocer primero que somos pecadores y que cometemos fallas y que tenemos una deuda delante de Dios porque esos pecados y esas fallas han sido constantes en nuestra vida. Después tenemos que venir al Padre y decirle, Señor, perdóname, y hablar específicamente por qué vienes a pedir perdón. Perdóname por la mentira, perdóname por el chisme, perdóname por por cada cosa de esas que sabemos que está mal hecha y que hemos hecho de una mala manera. Y después recibimos de parte de Dios la absolución o la libertad que necesitamos. Y tenemos que permanecer en esa libertad. Y esta parte es súper importante, porque mire lo que dice la palabra, dice, perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas, dice la palabra, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y muchas veces nosotros venimos delante de Dios y le pedimos perdón. Y está bien, Dios nos perdona, porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona de esos pecados y nos limpia y nos purifica de toda maldad. Entonces, si nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, perdóname este pecado, perdóname esta falla, perdóname, el Señor te lo aseguro que te va a perdonar. Pero ahí hay algo que debemos de entender y es, perdona mis pecados así como nosotros, o perdona mis deudas así como yo perdono a quien me debe. Pero resulta de que nosotros venimos a Dios y queremos recibir de parte de Dios perdón, pero nosotros no perdonamos a esas personas que nos han hecho daño o a esas personas que se han comportado mal con nosotros. Entonces dice, Dios también nos pide que así como Él nos ha perdonado, perdonemos a otros que nos han hecho mal. Así como recibir el perdón de Dios trae libertad, también lo hace dando perdón a los demás. La libertad de la amargura, la libertad de rencores y de permitir que las heridas del pasado sigan perjudicándonos. Cuando nosotros perdonamos a las personas que nos han hecho daño, se va de nosotros la amargura porque ya no tenemos rencores, porque ya no tenemos esas cosas guardadas, esas iras y esas heridas expuestas. Perdonar es decir, yo decido soltar a esta persona que me hizo daño, la perdono delante de la presencia de Dios y no quita el volver a recordar la situación, no quita el volver a recordar en qué fue lo que nos hizo daño, pero es recordar esa situación o recordar ese algo que nos hizo daño sin dolor alguno. Es como mirarnos la rodilla. Cuando éramos niños, ¿cuántas veces nos caímos? Y ahí están las cicatrices que nos recuerdan que nos caímos, pero ya no nos duelen porque ya sanaron. Entonces tenemos el recuerdo de esa situación difícil, el recuerdo de esa persona que nos hizo algo malo, pero ya no nos duele porque sanó esa herida. Pero si no perdonamos, esa herida nunca va a sanar. Y es como esa herida que parece que estuviese sana, pero cuando la tocas, duele. Entonces dice, hay un dicho, no sé si de pronto lo han escuchado, de pronto han escuchado, esa herida sanó en falso. Entonces, eso nos pasa. Heridas en nuestra mente, en nuestro corazón, en contra de personas que sanaron en falso, pero que cada vez que la tocan nos duele. Entonces, allí es donde debemos de entrar a perdonar esas personas que nos hicieron daño, que abusaron de nosotros, que sobrepasaron la confianza que les brindamos y nos traicionaron, fueron egoístas, bueno, cualquier cantidad de cosas por las cuales nosotros debemos de perdonar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. El perdón, tanto recibirlo como darlo, es fundamental para vivir una vida libre en Cristo Jesús. Y vamos al último principio que podemos desglosar de esta palabra que encontramos en el libro de Mateo,
el capítulo 6, el versículo 9 en adelante. Oremos por la guía de Dios y pidámosle ayuda a Dios, porque debemos de reconocer que solos no podemos. Oremos por la guía de Dios para ayudar a evitar las tentaciones y situaciones que son el reflejo de, de esas cosas que pasan en la vida. Y ahí la palabra de Dios dice: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Dios ha perdonado nuestros pecados y nos limpia de toda la injusticia, como prometió en el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, que lo hablamos ahorita, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero todavía seremos tentados, todavía vivimos en el mundo, en este mundo, y este mundo a nuestro alrededor tiene un montón de cosas para ofrecernos que van en contra de la palabra de Dios. Y mucho más, hablándolo en este mes, que usted donde se arrime a saludar, están con una cerveza, con una botella de aguardiente, con ron, porque han tomado estas fechas festivas para suplir esas necesidades o para llevar a cabo un montón de cosas que no son. O sea, estas festividades se supone que se está celebrando el nombre de Jesús, se está celebrando el que Jesús nació y que puede nacer en cada uno de nuestros corazones. Entonces debería de ser una fiesta en ese marco, ¿no? En el marco de Dios, de buscarle a Él, de acercarse a Él, de hacer de que Jesús nazca en este corazón tan duro, tan lleno de errores y de fallas, pero que Él nos empiece a mejorar desde adentro hacia afuera. Esta parte del Padre Nuestro enfatiza la importancia que no es no adoptar una actitud pasiva de autosatisfacción con el perdón de Dios, con el perdón que Dios nos da. Sí debemos de tener en cuenta la importancia de evitar el pecado en el futuro. Aunque Dios elimina el castigo espiritual, el pecado por ese pecado que ya nos perdonó, Él no quita la necesidad o esas secuencias dañinas o esas consecuencias dañinas del pecado. Porque es que una cosa es el perdón del pecado y otra cosa es la consecuencia de ese pecado. Resulta de que si en tu vida has pecado mucho en una área específica, entonces tú vas a tener que lidiar con esas secuelas y con esas cosas, esas consecuencias que ha traído ese pecado. Y vamos a poner un ejemplo claro y un ejemplo muy puntual. Ese ejemplo es que si tú tenías por costumbre mentir mucho y ya la gente sabía de que tú eras una persona que no se podía creer fácilmente, tú vienes a la presencia de Dios y pides perdón y Dios te perdona ese pecado de la mentira. Pero la consecuencia es que la imagen que las personas tienen de ti es que tú eres una persona poco confiable, y se va a demorar muchísimo tiempo en que las personas empiecen a creer en ti y que seas una persona confiable, porque esa es la consecuencia de ese pecado. Y Dios te perdonó ese pecado y tú ya no volviste a mentir, pero las personas aún siguen desconfiando de ti. ¿Por qué? Porque tú diste esa imagen y esa es la consecuencia que tienes que cargar de ese pecado. Y así con todos los demás pecados, así con todo lo demás. Ese es solamente un ejemplo aislado de lo que pasa en la vida y de las consecuencias que tenemos que cargar. Diariamente empiece a ofrecerle a Dios cualquier momento que pueda y déselo con gozo en oración. Entre a la presencia de Dios en cada momento que le dé la oportunidad, su día, su labor, su casa. Si usted está en su casa, si usted está haciendo el aseo, si usted está en la fila del banco, donde usted esté, eleve una oración a Dios. Orar es estar en comunicación con Él. Lo hemos entendido, lo hemos aprendido. Y a través de esta palabra podemos hacer un estilo de oración, podemos tener la oración como un estilo de vida. Dios no tiene una cuota diaria que usted debe de llenar o de cubrir, o que cuando usted empiece a orar, Dios pone un cronómetro para ver cuánto tiempo fue que usted oró. No, lo importante es la comunicación que tengamos con Él.
A veces nos quedamos dormidos, lo hablábamos, a veces estamos tan cansados que empezamos a orar y nos quedamos dormidos, pero Dios sabe, Dios no te va a juzgar por eso, pero sigue intentando, sigue perseverando. Sepa que será bendecido por Dios cuando se encomiende su tiempo y su vida a la oración. Lo va a hacer, se lo aseguro. Le aseguro en el nombre poderoso de Jesús que va a recibir muchísima bendición. Espero que esta palabra toque tu vida, espero que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón y que puedas entender que la palabra de Dios no es una palabra que solamente la tenemos que memorizar y repetir. No, la palabra de Dios nos enseña principios, nos enseña cosas para la vida, para ponerlas en práctica en nuestra vida. Y esta es un ejemplo claro de ello. Entonces, miren lo que dice la palabra. Leamos la palabra. Mateo capítulo 6. Ahora vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque porque tuyo, perdón, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy linda, pero no es para repetirla y repetirla, es para entender que tenemos la posibilidad de entrar delante de su presencia con peticiones, de que tenemos perdón delante de la presencia de Dios, pero que también podemos liberarnos a través de perdonar a otros y de que le pedimos a Dios que nos ayude a librarnos de la tentación, de que esa tentación no vaya a ser tan fuerte como para que nosotros caigamos nuevamente en pecado. Es hermosa la palabra porque nos instruye, nos enseña y nos muestra el camino que debemos de seguir. Espero que esta palabra te ayude en tu relación personal con Dios y que puedas ir un poco más allá. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Terminamos este video, esta grabación de este video, pero yo sé que Dios va a seguir hablando en tu corazón a través de la oración, a través de este tiempo especial de la oración. Si quieres participar en estos tiempos de oración, te invito abajo en la información del video está el enlace y todos los días de lunes a viernes vamos a estar conectados a las 6 de la mañana hora Colombia para bendecir tu vida a través de la oración y a través de la palabra. Te bendigo